Hola, hola estudiantes. Vamos a partir por la primera clase respecto de historia del siglo XX. Para comenzar, vamos a observar que durante el periodo de república parlamentaria existía una multiplicidad de partidos políticos, ¿ya? Esta imagen que podemos ver aquí dice relación con la cantidad de partidos políticos que existían durante la época. Ahora, un punto importante a analizar es que comienzan a surgir los partidos de izquierda, cosa que durante el siglo XIX no estuvieron presentes en realidad, donde en vez de existir partidos existían bandos políticos como por ejemplo el bando conservador y bando liberal, que después se van a transformar en partidos. Posterior a la cuestión social van a surgir otros movimientos obreros o de izquierda, como el Partido Obrero Socialista, que después se va a transformar en el Partido Comunista. Dentro de esta multiplicidad de partidos políticos, estos van a ser diferentes alianzas políticas, como por ejemplo la Alianza Liberal y la Coalición, que básicamente son la agrupación de partidos políticos que comparten una ideología en común. Bien, el primer tema a analizar va a ser el periodo de Arturo Alessandri Palma, que va a ser presidente durante dos oportunidades. La primera de 1920 a 1925 y la segunda de 1932 a 1938. Su campaña de gobierno consistió en hacer una serie de reformas sociales como implementar una legislación laboral, un código del trabajo, impuesto a la renta. Sin embargo, no pudo concretar estas propuestas de gobierno, en teoría, algunos lo cuestionan, debido al régimen parlamentario que estaba constituido principalmente por la oligarquía chilena. Esto porque acuérdense que una de las lógicas parlamentarias era no aprobar leyes que evidentemente no defendieran sus intereses a través de los mecanismos que nosotros ya conocemos y que son propios de la república parlamentaria. Sin embargo, va a haber un suceso en específico que va a provocar que estas legislaciones sí se implementen, y va a ser la promulgación de la dieta parlamentaria, que vendría a constituir el sueldo para los integrantes del Congreso, la cual va a tener una muy mala recepción por parte de la sociedad chilena de la época. Así, van a irrumpir a la esfera política los militares a través del famoso ruido de sables en 1924. Este ruido de sables va a ser trascendental en la historia chilena, ya que va a marcar el inicio del intervencionismo militar durante una parte importante del siglo XX. ¿Qué es lo que pedían estos oficiales jóvenes, dentro de los cuales podemos encontrar a Carlos Ibáñez del Campo y también a Marmaduke Grove? Va a pedir, conjuntamente con la mejora de las condiciones laborales de estos militares, ya va a pedir que se aprueben, o va a presionar para que se aprueben las reformas sociales. Es así que en tiempo récord se va a aprobar el contrato de trabajo, el seguro obrero, accidentes de trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje, organización sindical, sociedades cooperativas, cajas de empleados particulares, etcétera. Lo que va a marcar un hito en la historia nacional. Posterior a eso, se va a instaurar un comité militar, ya, lo cual va a provocar la primera renuncia de Alessandri, quien se va con licencia médica al extranjero finalmente. Eh, Teniendo la administración del gobierno, el Congreso y el comité militar, que era constituido por la alta, de cierta forma la clase alta, o el alto mando, mejor dicho, de los militares, estos mismos van a sufrir un golpe de Estado que va a estar a cargo de Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo va a solicitar que Alessandri vuelva. Alessandri efectivamente vuelve para hacer dos de sus creaciones más importantes. Una va a ser la creación del Banco Central, que es una institución perteneciente al Estado que tiene como finalidad lograr la estabilidad del valor del dinero, ya de cierta forma ayudando a que nuestro dinero no se desvalorice, para que hayan políticas monetarias, emisión de dinero responsable,
hasta el día de hoy es una institución bastante importante. Y la segunda va a ser la Constitución de 1925, que tiene como objetivo establecer un régimen presidencial, ya contrario a la república parlamentaria, separar a la iglesia del Estado, crear desde ahora en adelante, respecto de la iglesia del Estado, se va a graficar que Chile va a tener un Estado laico, sin una religión oficial. También se va a crear el Tribunal Calificador de Elecciones, que es un tribunal que vela por la publicidad y transparencia de las elecciones, y se va a aumentar el periodo de 5 años, que va desde un principio de inicio de la República a los 6 años. El ruido de sable va a ser bastante esencial porque va a marcar la irrupción de los militares. Aquí tenemos algunas noticias del Mercurio en los cuales establecen el apoyo popular frente al intervencionismo militar, cosa que analizamos ya anteriormente en clases. La cronología de cómo suceden los hechos en 1924, el ruido de sables, ya renuncia Alessandri, se le otorga una licencia, asume una junta militar de altos mandos, hay un cierre del Congreso, un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1924, ya se forma una junta de gobierno que promueve el regreso de Alessandri y cumple finalmente su programa de gobierno, ¿ya? Sin embargo, Alessandri termina renunciando por una segunda vez. Por ende, ahí la pregunta, ¿por qué Alessandri decide renunciar aun cuando su programa se cumple? Y la respuesta es por la presencia constante de los militares, específicamente de Carlos Ibáñez del Campo, y ahí va a empezar a nacer la enemistad entre Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo. En 1925 renuncia frente a las presiones constantes de los militares y se van a proceder a realizar elecciones, ¿ya? Bien, ya expliqué lo de la Constitución de 1925. Cabe recalcar que establece un régimen presidencialista, ¿ya? Que evidentemente le entrega más atribuciones al Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Eso lo vamos a pasar. La economía chilena durante la época principalmente va a ser monoexportadora de materias primas. En este caso, la principal actividad económica va a estar va a girar en torno a la exportación minera respecto del salitre. Eso va a provocar una dependencia con el mercado europeo, específicamente con Inglaterra. Y paulatinamente va a ir siendo reemplazada por el cobre, y ahí también vamos a sustituir esta dependencia por Inglaterra a Estados Unidos. Pero también va a haber agricultura, obras públicas y una industria incipiente. También durante este periodo van a haber ciertos problemas económicos, principalmente por el endeudamiento irresponsable, por la mala distribución de las riquezas y por un excesivo endeudamiento del Estado, por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931. Aquí podemos ver un gráfico respecto de la expansión y crisis salitrera. Podemos ver que los tiempos de auge del salitre están enmarcados en la década entre 1910 y 1920, en el cual existe en Europa el periodo llamado paz armada y posteriormente la Primera Guerra Mundial. Para posterior al término de la Primera Guerra Mundial en 1918 ir paulatinamente descendiendo en cuanto a los valores de producción, exportación y venta. El salitre va a ser utilizado principalmente como salitre, sin embargo después va a ser utilizado como uno de los elementos esenciales para construir explosivos. Ya gran parte de la industria va a ser explotada por extranjeros. Aquí tenemos 85% de participación de los extranjeros y un 15% de capitales chilenos. Algunos textos, algunos historiadores señalan que no se podría considerar en esta época Tarapacá como una provincia de Chile, ¿ya? Y Chile, alrededor de del 50 al 60% más o menos de los ingresos del Estado provenían del salitre. Por ende, se subentiende de que si de alguna u otra forma se produjera una crisis del salitre, estos tres
O sea, este porcentaje se dejaría de percibir. ¿Por qué cae en crisis el salitre? Bueno, hay tres causas. Primero, el término de la Primera Guerra Mundial, lo que disminuye la demanda del salitre. Ya, la invención del salitre sintético, que finalmente hace que después sea más barato y no pueda competir con el salitre natural chileno. Y finalmente la crisis de 1929, lo que va a provocar también esta disminución drástica de la demanda del salitre chileno. ¿Ya? Ahí vimos algunas fotografías respecto de la industria del salitre. Otras actividades económicas, por ejemplo, siempre la actividad minera está presente desde el inicio de nuestra región, como por ejemplo en la colonia fueron lavaderos de oro, para posteriormente la extracción de otro tipo de materiales. Así encontramos, por ejemplo, la actividad cuprífera, harta inversión norteamericana, por ejemplo en el Teniente, Chuquicamata, Potrerillo, en Lota el carbón, ya la actividad agroganadera, una industria pero incipiente. Muy bien, aquí dejamos la primera clase. La posterior clase vamos a ver qué pasa entre 1925 y 1931. Adiós.